Querida audiencia, qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a vivir una historia sobre nuevos comienzos, valentía y el poder inesperado de un encuentro en medio de la tormenta. Él, un hombre marcado por la soledad. Ella, una mujer huyendo con dos pequeños milagros en los brazos. Cuando la lluvia los unió, el destino comenzó a escribir algo imposible de borrar. ¿Qué nace cuando el miedo da paso a la confianza? ¿Y hasta dónde puede llegar el amor para proteger? Comenten desde donde nos escuchan, desde el camión, la cocina o el sillón. Suscríbanse y activen la campanita. Respire profundo. Nuestra historia apenas está comenzando. La lluvia golpeaba implacablemente el techo de la antigua hacienda Flor de Campo, mientras Bernardo Solís observaba por la ventana de su terraza la tormenta que transformaba los campos del interior jalisciense en un paisaje casi irreconocible. El cielo, que durante el día había sido de un azul intenso, ahora era una masa negra cortada por relámpagos que iluminaban momentáneamente la propiedad. Bernardo era un hombre de pocas palabras y muchos silencios, de esos que cargan historias en los ojos, pero rara vez las comparten con los labios. A sus 42 años, administraba solo la hacienda que había heredado de su padre, después de que Ana Lucía, su esposa, partiera de este mundo 5 años atrás. Los empleados de la hacienda vivían en el pueblo cercano y se iban al anochecer, dejándolo en compañía solo de sus pensamientos y de la rutina que había creado para sí mismo como forma de seguir adelante. Esa noche, sin embargo, algo diferente estaba a punto de suceder. Un ruido distinto, que no pertenecía al repertorio de la tormenta, llamó su atención. Venía de la dirección de la antigua bodega de herramientas que estaba a unos 200 metros de la casa principal. Bernardo frunció el ceño, tomó una linterna y se puso su impermeable descolorido. Debe ser algún animal buscando refugio, pensó para sí mismo, pero algo en su interior le decía que no era solo eso. Con pasos firmes, él atravesó el terreno anegado, sintiendo el lodo succionar sus botas a cada paso. Cuando abrió la puerta de la bodega, la luz de la linterna reveló una escena que jamás podría haber imaginado. Sentada sobre un montón de heno, una mujer joven abrazaba dos pequeños bultos contra el pecho. Sus cabellos oscuros estaban empapados y el vestido sencillo que usaba estaba sucio de lodo. Cuando la luz alcanzó su rostro, ella levantó los ojos castaños, asustados y suplicantes, en dirección a Bernardo. «Por favor», ella susurró con la voz entrecortada. «Necesito ayuda. Mi carro se averió en la carretera, intenté llegar al hospital, pero nacieron aquí». Bernardo se quedó paralizado por un instante, procesando la inusual situación. La mujer parecía exhausta y vulnerable, y los dos bebés en sus brazos apenas se movían, protegidos por pedazos de tela que ella probablemente había improvisado. «¿Estás sola?», él preguntó finalmente, acercándose con cautela. «Sí», ella respondió, y una lágrima rodó por su rostro mezclándose con las gotas de lluvia. «No tengo a dónde ir. Si puede darnos cobijo solo hasta que pase la tormenta. Prometo que me iré en cuanto amanezca». Había algo en la mirada de aquella mujer que tocó a Bernardo profundamente, una mezcla de desesperación y determinación que le hizo recordar a Ana Lucía en los momentos más difíciles. Sin decir más, él se quitó su impermeable y se lo puso sobre los hombros de ella. «Vamos a la casa. No es lugar para que estén unos recién nacidos». En la casa principal, Bernardo encendió la chimenea y preparó rápidamente el cuarto de visitas que rara vez era usado. La mujer, que se presentó como Luisa Robles, agradecía con los ojos cada pequeño gesto. Mientras ella se acomodaba con los bebés, Bernardo calentó leche y separó algunas prendas limpias que habían pertenecido a su difunta esposa. «Necesitas secarte y cambiarte esa ropa mojada», dijo él, dejando las prendas dobladas sobre la cómoda. «¿Los bebés necesitan algo especial? No tengo nada para niños aquí». Luisa sacudió la cabeza. «Tenía algunas cosas en la bolsa, pero quedó todo empapado. Si tiene alguna sábana limpia, puedo improvisar pañales». Bernardo asintió y fue a buscar lo que ella pedía. Cuando regresó, la encontró amamantando a uno de los bebés
mientras el otro dormía plácidamente a su lado. La escena lo tomó por sorpresa, trayendo una sensación extraña de intimidad que él no experimentaba desde hacía años. Desvió la mirada avergonzado y dejó las sábanas sobre la cama. «Hay un baño allí», señaló hacia una puerta lateral. «El agua es calentada con gas. Si necesitas algo, estaré en la cocina». Mientras Bernardo preparaba una sopa sencilla con los ingredientes que tenía en la alacena, intentaba entender qué hacía una mujer joven con 2 recién nacidos sola en una noche de tormenta. Había algo en el comportamiento de ella, una especie de alerta constante que sugería que estaba huyendo de algo o de alguien. Esto lo dejó intrigado, pero también cauteloso. Cuando volvió al cuarto con una bandeja, encontró a Luisa sentada en la orilla de la cama, vistiendo la ropa que él le había prestado. Eran grandes para ella, pero al menos estaban secas. Los bebés dormían uno al lado del otro, envueltos en sábanas limpias. «Son niño y niña», ella dijo en voz baja, notando que él miraba a los niños. Sofía y Mateo nacieron hace menos de 12 horas. Bernardo colocó la bandeja sobre el buró. «Debes tener hambre. Es solo una sopa, pero te ayudará a calentarte». Luisa agradeció y comenzó a comer despacio. El silencio entre ellos era roto solo por el crepitar de la chimenea y por el ruido de la lluvia que aún caía afuera. «¿Cuánto tiempo crees que durará esta tormenta?», ella preguntó finalmente. Bernardo se encogió de hombros. «Al menos hasta mañana, según el pronóstico. Las carreteras probablemente estarán bloqueadas por las inundaciones. Tú y los bebés pueden quedarse aquí hasta que sea seguro partir». Algo en el rostro de ella se contrajo, como si la idea de quedarse más tiempo de lo planeado la preocupara. «No quiero molestar. Ya ha sido muy amable al acogernos». «No es molestia», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad en su voz. «Esta casa es demasiado grande para una sola persona». La tormenta continuó durante la madrugada y Bernardo casi no pudo dormir. Recostado en su cama, escuchaba los sonidos ocasionales de los bebés llorando y los pasos suaves de Luisa andando por el cuarto para calmarlos. Había algo en aquella situación que lo intrigaba y al mismo tiempo le traía una extraña sensación de propósito que no sentía desde hacía mucho tiempo. Por la mañana, la lluvia había disminuido, pero el cielo aún estaba cargado. Bernardo salió temprano para verificar los estragos en la propiedad y encontró varios árboles caídos y la carretera principal completamente inundada, como había previsto. Cuando regresó a la casa, encontró a Luisa en la cocina, intentando preparar algo con una mano, mientras sostenía a uno de los bebés con la otra. «Disculpe, no quería mover sus cosas sin permiso, pero los bebés tenían hambre y...». Ella comenzó a explicarse, pero Bernardo la interrumpió con un gesto. «Esté a gusto. Mi casa es suya mientras necesite quedarse». Él se acercó y miró al bebé en sus brazos. Era Sofía, y ella lo encaraba con ojos curiosos y brillantes. Sin pensarlo mucho, extendió los brazos. «¿Puedo sostenerla mientras preparas el café?». Luisa dudó por un momento, pero algo en la mirada gentil de aquel hombre la hizo confiar. Ella cuidadosamente transfirió a Sofía a los brazos de Bernardo, que la sostuvo con una mezcla de temor y fascinación. Era la primera vez que sostenía un bebé, desde que sus sobrinos, hijos de su hermano menor, habían crecido. «Tienes habilidad con los niños», comentó Luisa, observando cómo Sofía se acomodaba tranquilamente en sus brazos. «Tuve sobrinos», él respondió simplemente. «Hace tiempo». Mientras tomaban café, Bernardo informó sobre las condiciones de las carreteras. «Va a tardar al menos 2 días para que el agua baje lo suficiente para pasar con un vehículo. Si quieres, puedo ir hasta tu carro hoy por la tarde para recoger lo que puedas salvar». Luisa se mordió el labio, preocupada. «En realidad, no era mi carro. Yo lo tomé prestado». Había algo en su voz que delataba que aquello no era toda la verdad, y Bernardo lo notó. Pero decidió no presionar. Todos tenían derecho a sus secretos, y él más que nadie entendía la necesidad de privacidad. «De cualquier forma, están seguros aquí hasta que puedan partir», dijo él, levantándose para colocar la taza en el fregadero. «Gracias, Bernardo.
No sé qué habría pasado si no nos hubieras encontrado anoche. La mirada de gratitud de ella lo dejó incómodo y él apenas asintió antes de salir para continuar las reparaciones en la hacienda. A medida que el día avanzaba, Bernardo se encontraba volviendo a la casa con más frecuencia de lo necesario, con la excusa de verificar si Luisa y los bebés necesitaban algo. La presencia de ellos había traído una energía diferente a aquel lugar que por tanto tiempo había sido solo un reflejo de su soledad. Por la noche, mientras cenaban juntos con los bebés durmiendo en el cuarto, Luisa finalmente comenzó a abrirse un poco más. Debes estar preguntándote qué hacía una mujer que acababa de dar a luz sola en una carretera desierta durante una tormenta, ella dijo mirando fijamente el plato. Bernardo no respondió de inmediato, dándole espacio para continuar si quería. Y ella continuó, revelando solo lo suficiente para que él entendiera que estaba huyendo de una relación difícil con un hombre que la trataba como propiedad. Él es un hombre poderoso e influyente en la Ciudad de México. Cuando descubrió que yo estaba embarazada, se puso furioso. Dijo que los niños no eran parte de sus planes. Yo sabía que no podía quedarme, no solo por mí, sino por mis hijos. Bernardo escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de compasión e indignación crecer dentro de sí. «¿Estás segura aquí?», fue todo lo que dijo, pero el tono de su voz llevaba una promesa implícita de protección que hizo a Luisa sentir, por primera vez en mucho tiempo, que quizás había un lugar en el mundo donde ella y sus hijos pudieran encontrar paz. Los días pasaron y la tormenta finalmente dio paso a un cielo despejado, pero las carreteras seguían siendo difíciles de transitar. Bernardo había hecho contacto con algunos habitantes de la región a través de la radio que tenía para emergencias y descubrió que varios puentes habían sido dañados, aislando temporalmente esa parte del interior jalisciense. Esto significaba que Luisa y los bebés permanecerían en la hacienda por más tiempo de lo previsto, una situación que, para sorpresa del propio Bernardo, no le molestaba en lo más mínimo. De hecho, él empezaba a acostumbrarse a los sonidos de los bebés y a la presencia suave de Luisa por la casa, que ahora parecía menos vacía y más acogedora. Esa mañana, mientras desayunaban en la terraza aprovechando el sol que finalmente aparecía, Bernardo notó cómo Luisa miraba el paisaje con una expresión de genuino encanto. «Es tan diferente de todo lo que conocí», ella comentó, sintiendo la mirada de él sobre sí. «Crecí en la ciudad, siempre rodeada de edificios y gente. Nunca imaginé que existiera tanto espacio y tanta paz». Bernardo sostenía a Mateo en brazos, algo que se había vuelto sorprendentemente natural para él en los últimos días. «No siempre fue así», él respondió, mirando hacia el horizonte. «Cuando Ana Lucía estaba viva, esta hacienda era un lugar lleno de risas y planes. Después de que ella se fue, la paz que mencionas muchas veces fue solo otro nombre para la soledad». Era la primera vez que él hablaba abiertamente sobre su difunta esposa, y las palabras salieron naturalmente, sin el peso habitual que cargaban en su pecho. Luisa lo observó con atención, notando las líneas de expresión alrededor de sus ojos que hablaban de años de pérdida y resiliencia silenciosa. «¿Cómo era ella?», preguntó gentilmente, acomodando a Sofía en sus brazos. Bernardo sonrió levemente, un gesto raro que transformó completamente su rostro. Ana Lucía era como un vendaval de energía. Nada se quedaba quieto cuando ella estaba cerca. Transformó esta hacienda, que era solo un negocio para mi padre, en un hogar de verdad. Plantó esos árboles de capulín. Él señaló hacia un huerto a lo lejos, porque decía que no había sabor más mexicano que el capulín. Soñaba con abrir la hacienda para turismo rural, hacer talleres de cocina jalisciense, enseñar a los niños de la región sobre la vida en el campo. Él hizo una pausa, sus ojos fijos en una memoria distante. «Estábamos intentando tener hijos cuando descubrimos la enfermedad. Fue demasiado rápido, en 6 meses ella se fue». Luisa sintió un nudo en la garganta. «Lo siento mucho, Bernardo. Debe haber sido muy difícil». Él asintió volviendo al presente. «¿Y tú? ¿Cómo era tu vida antes de todo esto?». Luisa suspiró, acomodándose en la silla.
Mi padre era diplomático. Crecí viajando por el mundo, nunca quedándome mucho tiempo en un solo lugar. Cuando él falleció, volví a México para administrar los negocios de la familia. Fue cuando conocí a Ricardo. Ella pronunció el nombre con una mezcla de tristeza y aprensión. Al principio él parecía todo lo que yo podría querer. Elegante, culto, exitoso. Pero pronto descubrí que por detrás de aquella fachada había un hombre controlador y posesivo. Para él yo era un trofeo más, una adquisición para su colección. Cuando quedé embarazada, vi su verdadero rostro. Él quería que yo me deshiciera de los niños. Bernardo sintió una ola de indignación. Y huiste. No era una pregunta, sino una constatación. Luisa asintió, lágrimas brillando en sus ojos. Esperé hasta el último momento, cuando él estaba en un viaje de negocios. Junté lo que pude y partí sin rumbo fijo. Solo sabía que necesitaba irme lejos, a un lugar donde él no pudiera encontrarnos. Y terminaste aquí, completó Bernardo, mirando al bebé en sus brazos, que ahora dormía tranquilamente. Quizás no haya sido solo coincidencia, dijo Luisa, observando cómo Mateo parecía cómodo en los brazos de aquel hombre que, días atrás, era un completo extraño. En los días siguientes, establecieron una rutina que funcionaba bien para todos. Bernardo salía temprano para ocuparse de los quehaceres de la hacienda, mientras Luisa cuidaba de los bebés y de la casa. Ella había insistido en ayudar, diciendo que era lo mínimo que podía hacer a cambio de su hospitalidad. Por la tarde, cuando él regresaba, frecuentemente lo hacía con pequeños regalos: un ramo de flores silvestres, frutas frescas del huerto, o un juguete improvisado que había tallado en madera para los gemelos. Una noche, mientras cenaban a la luz de las velas porque la energía había fallado debido a problemas en la red eléctrica de la región, Luisa notó cómo Bernardo miraba a los bebés con genuino cariño. «Habría sido un padre maravilloso», comentó ella, sin pensarlo mucho. Bernardo pareció sorprendido con el comentario, pero no incómodo. «Todavía puedo serlo, un día», respondió simplemente, y la mirada que intercambiaron contenía una promesa no dicha que hizo el corazón de Luisa acelerar. A medida que las semanas pasaban, Luisa comenzó a sentirse cada vez más en casa en la hacienda Flor de Campo. Aprendió a ordeñar las vacas, a hacer queso fresco, siguiendo la receta tradicional jalisciense que Bernardo había heredado de su abuela, y hasta a montar a caballo, algo que nunca había hecho antes. Los bebés crecían fuertes y saludables, llenando la casa con sus gorjeos y pequeños logros diarios que eran celebrados como grandes eventos por Bernardo y Luisa. Una tarde, mientras Bernardo mostraba a Luisa cómo plantar plantas de lechuga en el pequeño huerto cercano a la casa, el radiocomunicador sonó. Era Florentino, uno de los empleados de la hacienda que vivía en el pueblo cercano. «Patrón, hay gente preguntando por una muchacha con 2 bebés recién nacidos. Hombres de traje, parecen de la ciudad grande. Están mostrando fotos y ofreciendo dinero por información». Bernardo miró a Luisa, que había palidecido al escuchar las palabras del empleado. El miedo en sus ojos era palpable. «Diga que no vio a nadie así por aquí, Florentino», respondió Bernardo con firmeza, «y avise a los demás para que hagan lo mismo». Después de colgar la radio, se volvió hacia Luisa, que temblaba visiblemente. «Me encontró», ella susurró, el pánico evidente en su voz. Ricardo nunca se rinde con lo que considera suyo. Bernardo le puso las manos suavemente sobre los hombros. «No estás sola ahora, Luisa. No voy a dejar que él te lleve o a los bebés». La determinación en su voz era como una roca firme en medio de la tormenta de miedo que amenazaba con engullirla. Esa noche, después de que los bebés se durmieron, Bernardo y Luisa se sentaron en la terraza, observando el cielo estrellado mientras discutían qué hacer. «No puedo seguir aquí», dijo ella, la voz cargada de tristeza. «Te estoy poniendo en peligro. Ricardo tiene conexiones, influencia. Puede hacer de tu vida un infierno». Bernardo permaneció en silencio por un momento, su mirada fija en las estrellas. Cuando finalmente habló, su voz estaba calmada y decidida. «Tengo un amigo, Claudio Mendoza.
Fuimos juntos a la universidad antes de que yo regresara a administrar la hacienda. Él es abogado en Guadalajara, especializado en derecho familiar. Puedo contactarlo, pedirle orientación. Luisa sacudió la cabeza, desanimada. Tú no conoces a Ricardo. Él tiene jueces y políticos en el bolsillo. La ley rara vez se aplica a hombres como él. Entonces encontraremos otra manera, respondió Bernardo, su determinación inquebrantable. Pero no voy a dejarte enfrentar esto sola. La mirada que intercambiaron en ese momento contenía más de lo que las palabras podrían expresar. Había un entendimiento mutuo, un lazo que se había formado entre ellos durante aquellas semanas de convivencia, más fuerte de lo que ambos habían imaginado ser posible en tan poco tiempo. Al día siguiente, Bernardo hizo un viaje hasta la ciudad más cercana, donde había un teléfono público que podría usar sin ser rastreado. Conversó largamente con su amigo Claudio, explicando la situación sin revelar muchos detalles. Cuando volvió, encontró a Luisa en el jardín jugando con los bebés que estaban recostados sobre una manta. La imagen de ellos juntos, iluminados por el sol de la tarde, le apretó el corazón de una manera que no sentía desde hacía años. Claudio nos va a ayudar, anunció él sentándose al lado de ellos en la manta. Pero necesitamos ir a Guadalajara. Él necesita conocerte, escuchar tu historia directamente. Luisa dudó, el miedo regresando a sus ojos. Es arriesgado. Si Ricardo descubre... Iremos discretamente, garantizó Bernardo. Conozco caminos secundarios que pocos conocen, y Claudio garantizó que nos encontrará en un lugar seguro. Mientras se preparaban para el viaje, organizando lo mínimo necesario para los bebés y planeando el trayecto más seguro, algo cambió entre Bernardo y Luisa. Había una nueva intimidad, nacida de la decisión compartida de enfrentar juntos lo que viniera. La noche anterior a la partida, después de que los bebés se durmieron, Luisa encontró a Bernardo en la terraza, contemplando el cielo nocturno como se había vuelto su hábito. Gracias, ella dijo simplemente, sentándose a su lado. Por todo esto, por acogernos, por protegernos, por preocuparte. Bernardo se giró para encararla, y la luz de la luna iluminaba su rostro de una manera que hacía sus ojos brillaran intensamente. Tú le trajiste vida de vuelta a este lugar, Luisa, a mí. Después de que Ana Lucía se fue, pensé que nunca más sentiría. Él se detuvo buscando las palabras correctas. Nunca más sentiría que pertenecía a alguien, que alguien me pertenecía. Entonces tú y los gemelos aparecieron aquella noche de tormenta, y todo cambió. Luisa sintió lágrimas en los ojos, pero eran diferentes de las que había derramado tantas veces en los últimos meses. No eran lágrimas de miedo o tristeza, sino de una emoción que no se atrevía a nombrar aún. Tengo miedo, confesó ella. No de lo que Ricardo pueda hacerme, sino de lo que él pueda hacerte a ti, a los bebés. No soportaría si algo pasara por mi culpa. Bernardo le tomó las manos entre las suyas, un gesto que hablaba más de lo que las palabras podrían. Algunas cosas valen el riesgo, Luisa. Tú y los bebés valen. Lo que estamos construyendo aquí vale la pena. El silencio que siguió estaba cargado de promesas no dichas, de sentimientos que crecían entre ellos como las plantas que habían plantado juntos en el jardín. Cuando finalmente se levantaron para volver adentro, algo había cambiado irrevocablemente. Ya no eran solo dos personas que el destino había reunido por casualidad, sino dos almas que empezaban a darse cuenta de que quizás habían encontrado el uno en el otro exactamente lo que no sabían que buscaban. El sol apenas había salido cuando Bernardo terminó de cargar la camioneta con lo esencial para el viaje. Los gemelos, ahora con casi 2 meses, estaban bien acomodados en una especie de cuna improvisada que él había construido especialmente para el transporte, fijado con seguridad en el asiento trasero. Luisa verificaba todo por tercera vez, la ansiedad evidente en cada movimiento. ¿Estás seguro de que este es el mejor momento para salir?, preguntó ella, mirando nerviosamente hacia la carretera que llevaba a la hacienda. Bernardo asintió ajustándose el sombrero en la cabeza. Es el momento ideal. La mayoría de la gente todavía está durmiendo
y estaremos en Guadalajara antes del anochecer si seguimos por estos caminos alternativos. Él indicó un mapa abierto sobre el capó, donde había trazado una ruta que evitaba las carreteras principales y las ciudades más grandes. Luisa respiró hondo, tratando de controlar el miedo que crecía dentro de ella. Desde que supo que Ricardo la estaba buscando, dormía mal, atormentada por pesadillas. Sin embargo, la presencia constante y segura de Bernardo era como un ancla que le impedía perderse completamente en el pánico. Partieron en los primeros rayos de sol, con la propiedad haciéndose cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. Bernardo conducía con cuidado, evitando baches que pudieran molestar a los bebés. El silencio entre ellos era cómodo, lleno ocasionalmente por la radio que tocaba bajito música regional mexicana o por el llanto de uno de los gemelos cuando necesitaban parar para alimentarlos. Después de algunas horas de viaje, por caminos de terracería y veredas que Bernardo conocía bien, pararon a la sombra de un gran árbol para descansar y comer algo. Luisa extendió una toalla sobre el pasto y colocó a los bebés, que ahora estaban despiertos y curiosos con el nuevo ambiente. «Parecen disfrutar de la aventura», comentó Bernardo, observando cómo Sofía estiraba las manitas, intentando alcanzar una mariposa que volaba cerca. Luisa sonrió, un gesto que iluminaba su rostro de una manera que hacía el corazón de Bernardo acelerar. «Creo que sacaron a la madre en ese aspecto. Siempre me gustaron las aventuras, aunque últimamente han sido más del tipo que preferiría evitar». Ella hizo una pausa, su mirada perdiéndose en la distancia. ¿Cómo habrá descubierto Ricardo dónde estábamos? Bernardo se encogió de hombros, mordiendo una manzana. Pudo haber sido coincidencia. Quizás esté buscando en varias regiones al mismo tiempo. Pero ambos sabían que era más que eso. Ricardo Villaseñor era un hombre con recursos y determinación. Si había rastreado a Luisa hasta esa parte remota de Jalisco, era porque tenía los medios para hacerlo. «Bernardo», Luisa llamó, su voz súbitamente seria. «Si algo pasa, si él nos encuentra, promete que cuidarás de Sofía y Mateo. Promete que no los dejarás regresar con él». Bernardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Nada te va a pasar, Luisa. Estamos en esto juntos y encontraremos una solución juntos». Pero ella insistió, sus ojos fijos en los de él con una intensidad que no admitía evasivas. «Promete, Bernardo. Necesito saber que ellos estarán seguros, no importa lo que me pase a mí». Después de un momento de vacilación, él asintió gravemente. «Lo prometo, pero es una promesa que nunca tendré que cumplir, porque no voy a dejar que nada te pase». El resto del viaje fue tranquilo, con Bernardo optando por caminos cada vez más remotos a medida que se acercaban a la capital jalisciense. El sol ya comenzaba a ponerse cuando finalmente avistaron las primeras luces de la ciudad. Conforme a lo acordado, no se dirigieron al centro, sino a un barrio apartado donde Claudio tenía una finca pequeña que usaba los fines de semana. Era un lugar discreto, lejos de los ojos curiosos y, más importante, lejos del alcance inmediato de Ricardo. Claudio Mendoza los esperaba en la entrada de la propiedad, un hombre alto y delgado, con lentes de armazón grueso y una sonrisa acogedora. Abrazó a Bernardo con fuerza, demostrando la amistad de años, y saludó a Luisa con gentileza, ayudándola con los bebés. «Pasen, todo está preparado», dijo él, guiándolos dentro de la casa sencilla pero cómoda. «Podemos conversar después de que estén instalados y los niños alimentados». Una vez acomodados, con los gemelos durmiendo pacíficamente en el cuarto preparado especialmente para ellos, Bernardo, Luisa y Claudio se sentaron en la terraza para discutir la situación. A medida que Luisa contaba su historia, desde el inicio de su relación con Ricardo hasta su fuga desesperada, Claudio tomaba notas, ocasionalmente haciendo preguntas que revelaban su mente aguda de abogado. «¿Qué es lo que Ricardo realmente quiere?», preguntó él finalmente, después de escuchar todo. «¿Eres tú, los niños, o hay algo más que estamos ignorando?». Luisa dudó, mordiéndose el labio inferior. «Creo que, inicialmente, él quería deshacerse de los bebés. Cuando me negué, su actitud cambió.
Comenzó a hablar de cómo serían los herederos de su imperio, cómo iba a moldearlos a su imagen. Ella se estremeció visiblemente. Pero conmigo era diferente. Yo era su propiedad, algo que él había conquistado y no soportaría perder, especialmente de esa manera, huyendo. Para un hombre como Ricardo, que controla todo y a todos a su alrededor, eso es inaceptable. Una afrenta a su ego. Claudio asintió pensativo. Eso explica la intensidad de la búsqueda, pero hay algo más, ¿no? Algo que no has mencionado aún. Luisa intercambió una mirada rápida con Bernardo antes de responder. Sí, está la cuestión de mi herencia. Mi padre dejó una fortuna considerable que está en un fondo al que solo puedo acceder cuando cumpla 30 años o cuando tenga hijos. Claudio arqueó las cejas, sorprendido. Esto cambia bastante las cosas. ¿Ricardo sabía eso antes de que nacieran los bebés? Luisa asintió. Sí, pero inicialmente él parecía no importarle. Decía que tenía dinero suficiente para nosotros dos, que mi herencia era irrelevante. Fue solo después, cuando comenzó a tener problemas en los negocios, que su actitud cambió. ¿Qué tipo de problemas? Cuestionó Bernardo, intrigado. No estoy segura exactamente, pero escuché conversaciones. Aparentemente algunas inversiones salieron mal, y él estaba enfrentando procesos de algunos socios. Necesitaba dinero rápido y cambiar, en todo o en parte, la directiva de una empresa relacionada con la minería para hacer algunas alteraciones de logística. Claudio hizo algunas anotaciones más antes de mirar a los dos con seriedad. Tenemos dos caminos aquí. Podemos intentar el camino legal, con medidas de protección y una batalla por la custodia de los gemelos. Pero, siendo honesto, si Ricardo es tan influyente como describen, será una lucha difícil. Él hizo una pausa, ajustándose los lentes. La otra opción es más, no convencional. Podrían desaparecer. Nuevos nombres, nueva ciudad, quizás hasta un nuevo país. Empezar de cero. Bernardo y Luisa intercambiaron miradas nuevamente, una comunicación silenciosa que Claudio observó con interés. No quiero huir para siempre, dijo Luisa finalmente. No quiero que mis hijos crezcan mirando por encima del hombro, temiendo que su pasado los alcance. Quiero enfrentar esto de frente, por más aterrador que sea. Bernardo le tomó la mano y la apretó suavemente, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido por Claudio. Entonces lucharemos, dijo el abogado, cerrando su cuaderno. Comenzaré a preparar los documentos mañana mismo. Mientras tanto, ustedes quédense aquí. Es el lugar más seguro por ahora. Después de que Claudio se retiró a dormir, Bernardo y Luisa permanecieron en la terraza observando las estrellas que salpicaban el cielo de Guadalajara, tan diferentes de las estrellas que veían desde la hacienda. ¿Estás segura de que quieres enfrentar esto?, preguntó Bernardo, su voz baja y preocupada. Todavía podemos elegir el otro camino. Yo iría contigo, lo sabes. Luisa se giró para encararlo, la luz de la luna reflejando en sus ojos húmedos. ¿Por qué, Bernardo? ¿Por qué harías eso? ¿Abandonarías todo, tu hacienda, tu vida, por nosotros? La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados no dichos. Bernardo tardó un tiempo en responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque en los últimos 2 meses, tú y los gemelos se han vuelto más importantes para mí que cualquier propiedad o rutina. Porque cuando pienso en vida, en futuro, son ustedes a quienes veo. Él hizo una pausa, reuniendo valor para lo que diría a continuación. Porque me estoy enamorando de ti, Luisa, y eso me asusta tanto como me alegra. La confesión flotó entre ellos como algo vivo, palpitante. Luisa sintió lágrimas rodar por su rostro, pero no hizo ademán de secarlas. También me estoy enamorando de ti, susurró ella, las palabras casi inaudibles, pero perfectamente claras para Bernardo. Y eso me aterroriza, no porque no quiera, sino porque tengo miedo de arrastrarte a esta pesadilla que es mi vida ahora. Bernardo se acercó, tomándole el rostro entre sus manos con una delicadeza infinita. Tu vida no es una pesadilla, Luisa, es una batalla, y no se libran batallas solo. El beso que siguió fue suave y vacilante al principio, como si ambos temieran romper algo frágil y precioso. Pero pronto
se transformó en algo más profundo, cargado de promesas y posibilidades. Cuando finalmente se separaron, jadeantes y emocionados, algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. A la mañana siguiente, fueron despertados por Claudio, que entró apresuradamente en la casa, el rostro tenso de preocupación. «Necesitamos conversar», dijo él, colocando un periódico sobre la mesa. El titular era claro y alarmante: «Empresario busca esposa e hijos secuestrados en el interior de Jalisco». La foto de Ricardo Villaseñor, un hombre de mediana edad con facciones duras y ojos fríos, dominaba la primera plana, al lado de una foto de Luisa tomada en algún evento social, sonriendo al lado de él. «Está jugando sucio», dijo Claudio, señalando la noticia. «Te está retratando como una madre inestable que huyó con los hijos recién nacidos, posiblemente poniéndolos en riesgo. E insinúa que puedes estar siendo manipulada por alguien». Bernardo sintió la rabia crecer dentro de sí. ¿Cómo se atreve? Después de todo lo que hizo, de cómo la trató. Luisa estaba pálida, sus manos temblando mientras sostenía el periódico. «Él nos va a encontrar», susurró. «Nos va a encontrar y se va a llevar a los bebés». Claudio le puso una mano reconfortante sobre su hombro. «No si depende de mí. Ya contacté a algunos periodistas que conozco, personas que no tienen miedo de desafiar a hombres como Ricardo. Vamos a contar tu versión de la historia, Luisa, la verdad». Mientras discutían los próximos pasos, el teléfono de la finca sonó, haciendo que los tres se paralizaran por un instante. Claudio contestó con cautela, su rostro poniéndose cada vez más serio a medida que la conversación avanzaba. Cuando colgó, se volvió hacia Bernardo y Luisa con una expresión grave. «Era mi secretaria. Hombres estuvieron en la oficina preguntando por mí, queriendo saber si yo tenía contacto con ustedes, y no paraban de mencionar que necesitaban llevar a los 2 hijos al hospital, que están enfermos». La sangre pareció drenar del rostro de Luisa. «¿Cómo saben que nos estás ayudando?». Claudio sacudió la cabeza preocupado. «No sé, pero si descubrieron eso, pueden descubrir dónde estamos. No es seguro permanecer aquí por mucho tiempo». Bernardo se levantó, decidido. «Voy a revisar los alrededores, asegurar que no haya nadie observando la propiedad». Mientras él salía, Luisa le tomó el brazo a Claudio, sus ojos suplicantes. «¿Qué vamos a hacer si Ricardo nos encuentra?». Claudio le apretó la mano con un gesto reconfortante. «Tenemos un plan, ¿recuerdas? Y ahora más que nunca, necesitamos actuar rápidamente». Bernardo regresó algunos minutos después, el rostro tenso. «Hay un carro parado a unos metros de aquí. No consigo ver quién está dentro, pero no parece ser alguien de la región». Apenas había terminado de hablar cuando escucharon el sonido de neumáticos en el camino de terracería que llevaba a la finca. A través de la ventana vieron un auto de lujo negro acercándose lentamente. «Es él», susurró Luisa reconociendo el vehículo. «Es Ricardo». El tiempo pareció congelarse mientras el auto negro se estacionaba frente a la finca. Bernardo rápidamente se posicionó entre Luisa y la puerta, mientras Claudio asumía una postura profesional, ajustándose la corbata como si estuviera preparándose para una audiencia particularmente difícil. «Mantengan la calma», instruyó él en voz baja. «No podemos permitir que él perciba nuestro miedo. Ricardo se alimenta de eso». Los bebés, ajenos a la tensión que dominaba el ambiente, dormían plácidamente en el cuarto. Luisa lanzó una mirada preocupada hacia ellos antes de respirar hondo, tratando de fortalecerse para el inminente enfrentamiento. La puerta del auto se abrió y Ricardo Villaseñor emergió, impecable en su traje gris oscuro, el cabello entrecano en las sienes confiriéndole un aire de autoridad. Detrás de él, 2 hombres corpulentos permanecieron al lado del vehículo, claramente guardaespaldas. Ricardo caminó hasta la terraza con la confianza de alguien acostumbrado a intimidar a los demás solo con su presencia. «Luisa», llamó él, su tono falsamente cordial. «¿Qué situación tan lamentable nos has puesto? Ven, es hora de volver a casa. Los médicos están esperando para examinar a los niños». Bernardo dio un paso adelante, instintivamente protegiendo a Luisa.
Ella no va a ningún lado contigo, declaró, su voz firme a pesar de la rabia contenida. Ricardo lo examinó con una mirada de desprecio, como si estuviera evaluando un insecto. Y tú debes ser el tan ranchero que secuestró a mi esposa. Admirable tu valor, pero temo que estás involucrado en asuntos que están muy por encima de tu comprensión. Él se volvió nuevamente hacia Luisa. Los bebés necesitan cuidados médicos adecuados, querida. No en una ranchería en medio de la nada. Luisa dio un paso adelante, poniéndose al lado de Bernardo. La presencia de Ricardo todavía la aterrorizaba, pero algo había cambiado dentro de ella en los últimos meses. No era más la mujer asustada que había huido durante la noche. Los bebés están perfectamente saludables, Ricardo, respondió ella, manteniendo la voz firme. Y no soy tu esposa. Nunca nos casamos legalmente, como bien sabes. Ricardo sonrió, un gesto que no alcanzaba sus ojos fríos. Detalles, mi querida. A los ojos de la sociedad, somos una familia, y estoy aquí para llevar a mi familia a casa. Claudio avanzó asumiendo su papel de abogado. Señor Villaseñor, soy Claudio Mendoza, representante legal de la señora Robles. Mi clienta no desea regresar con usted y está bajo su libre y espontánea voluntad. Cualquier intento de forzarla sería considerado coacción y me vería obligado a tomar medidas legales. Ricardo rió, un sonido sin humor. ¿Medidas legales? ¿Contra mí? Debes ser nuevo en la ciudad, abogado. Pregunta a cualquier juez en Guadalajara quién soy. Pregunta a tu jefe de policía, al alcalde. Mira cuánto dura tu carrera después de ponerte en mi contra. Él hizo un gesto despreocupado con la mano. Pero estoy dispuesto a ser razonable. Luisa puede venir conmigo ahora, voluntariamente, y olvidamos este incidente vergonzoso. O puedo usar otros métodos para garantizar que mis hijos reciban los cuidados que necesitan. Bernardo sintió la tensión crecer dentro de sí, pero se mantuvo controlado. No hay necesidad de amenazas, señor Villaseñor. Estamos todos aquí para resolver esto civilizadamente. Ricardo lo ignoró completamente, manteniendo los ojos fijos en Luisa. ¿De verdad crees que puedes huir de mí, que puedes llevarte a mis hijos? Después de todo lo que hice por ti. Su tono cambiaba, volviéndose más áspero. No serías nada sin mí, Luisa, una huérfana sin propósito, desperdiciando la fortuna de tu padre en causas inútiles. Yo le di dirección a tu vida. Yo te convertí en alguien respetable. Luisa sintió una ola de indignación reemplazar el miedo. Tú me convertiste en una prisionera, Ricardo. Controlabas cada aspecto de mi vida, desde la ropa que usaba hasta la gente con la que podía hablar. Y cuando descubriste lo de los bebés, ella se estremeció con el recuerdo. Me diste un ultimátum, o me desharía de ellos, como dijiste, o sufriría las consecuencias. Ricardo endureció la expresión, abandonando la fachada de cordialidad. Siempre fuiste tan dramática. Yo solo sugerí que quizás no era el momento ideal para tener hijos. Los negocios exigían mi atención total, y tú lo sabías. ¿Qué negocios, Ricardo?, preguntó Luisa, avanzando un paso. ¿Esos que se están hundiendo? ¿Los que están bajo investigación por fraude? ¿O los que esperabas salvar usando mi herencia? Un silencio tenso se instaló después de sus palabras. El rostro de Ricardo se puso rojo de ira, y sus puños se cerraron a los lados del cuerpo. Veo que anduviste husmeando en mis asuntos privados, una razón más para volver a casa y recordar tu lugar. Claudio carraspeó, interviniendo nuevamente. Señor Villaseñor, tengo aquí conmigo documentos que solicitan medidas de protección para mi clienta y sus hijos, además de denuncias formales sobre sus amenazas y comportamiento abusivo. Sería de su interés resolver esto de manera amistosa, antes de que se convierta en un caso público. Ricardo se giró para encararlo, una expresión de desprecio en su rostro. ¿De verdad crees que me importan unos papeles? Los papeles desaparecen, abogado. Las personas desaparecen. Él hizo un gesto, y los dos hombres que esperaban al lado del auto comenzaron a acercarse. Bernardo se posicionó protectoramente frente a Luisa y Claudio, su cuerpo tenso, listo para lo que viniera. Pero antes de que la situación pudiera escalar, el sonido de otro auto acercándose atrajo la atención de todos.
Un vehículo oficial de la policía se detuvo detrás del auto de Ricardo y dos policías uniformados salieron, seguidos por una mujer en atuendo formal que Claudio pareció reconocer inmediatamente. Comandante Torres, la saludó con un asentimiento de cabeza. Gracias por venir tan rápidamente. La comandante, una mujer de mediana edad con postura firme y mirada penetrante, evaluó la escena rápidamente antes de acercarse. Señor Villaseñor, dijo ella con frialdad profesional, recibimos una denuncia de amenazas y posible intento de coacción en este domicilio. Ricardo forzó una sonrisa conciliadora. Debe haber algún malentendido, comandante. Solo estoy tratando de convencer a mi esposa de que regrese a casa con nuestros hijos. Asuntos familiares, ¿entiende? La comandante no le devolvió la sonrisa. Entiendo perfectamente, señor Villaseñor. Inclusive entiendo que la señora Robles no es legalmente su esposa, que existen acusaciones formales de abuso psicológico en su contra y que recientemente usted ha sido investigado por irregularidades en sus negocios por la Policía Federal. El shock en el rostro de Ricardo era visible. Él miró acusadoramente a Claudio, que mantuvo una expresión neutra. Tengo amigos en altos puestos, dijo Ricardo recuperando la compostura. Esta farsa no va a durar mucho. Sus amigos están ocupados tratando de salvar el pellejo, señor Villaseñor, respondió la comandante, impasible. Operación Caja de Pandora. Usted debe haber oído hablar. Varios políticos y empresarios involucrados en un esquema de lavado de dinero y sobornos. Su nombre apareció en algunos documentos bastante interesantes. El rostro de Ricardo palideció visiblemente. Él miró a Luisa, después a Bernardo y finalmente a la comandante. Esto es un absurdo, una conspiración para perjudicarme. La comandante se encogió de hombros. Usted tendrá amplia oportunidad de defenderse en el momento adecuado. Por ahora, sugiero que se retire pacíficamente de este lugar. La señora Robles tiene una medida de protección temporal en su contra, que acaba de ser emitida por el juez de guardia. Está a menos de 100 metros de ella, lo que constituye una violación. Los guardaespaldas de Ricardo retrocedieron discretamente hacia el auto, claramente no queriendo involucrarse en una situación que involucraba a la policía. Ricardo, percibiendo su aislamiento repentino, lanzó una última mirada furiosa a Luisa. «Esto no ha terminado», dijo él, la voz cargada de amenaza. «Usted se arrepentirá de haberme desafiado». Mientras él se alejaba en dirección al auto, la comandante hizo un gesto a los policías para que lo acompañaran, asegurando que realmente partiría. Tan pronto como el auto negro desapareció en la carretera, Luisa sintió sus piernas flaquearan. Bernardo la sostuvo inmediatamente, guiándola a una silla en la terraza. «Se acabó», susurró él, acariciándole el cabello. «Él ya no puede lastimarte». Pero Luisa sacudió la cabeza, todavía temblando. «Tú no conoces a Ricardo. Él no se rinde fácilmente, especialmente cuando su orgullo está herido. Y ahora, más que nunca, necesita el dinero de mi herencia para salvarse». Claudio y la comandante se acercaron después de una breve conversación particular. «Luisa», comenzó Claudio, su tono gentil pero firme, «la comandante Torres tiene algunas informaciones que pueden interesarte». La comandante se sentó frente a Luisa, su rostro suavizándose un poco. «Señora Robles, hace meses estamos construyendo un caso contra Ricardo Villaseñor y sus asociados. Corrupción, fraude fiscal, intimidación de testigos. La lista es extensa, pero necesitábamos a alguien que pudiera testificar sobre su comportamiento personal, alguien lo suficientemente cercano para conocer sus secretos». Luisa la miró con sorpresa. «¿Está pidiendo que yo testifique contra él?». La comandante asintió. «Tu testimonio podría ser crucial. Él mantuvo su vida pública impecable, siempre el empresario respetable y filántropo, pero en particular, él es un monstruo», completó Luisa, su voz baja pero firme. «Controlador, manipulador, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere». Ella hizo una pausa, considerando las implicaciones. «Si hago esto, sí testifico.
Él vendrá por mí con todo lo que tiene. No si está tras las rejas, respondió la comandante. Tenemos evidencia suficiente para mantenerlo detenido durante el proceso, y con tu testimonio podemos garantizar que permanezca allí por mucho tiempo. Bernardo, que había escuchado todo en silencio, apretó suavemente la mano de Luisa. La decisión es tuya, dijo él, pero sabe que, independientemente de lo que elijas, estaré a tu lado. Nosotros estaremos. Él incluyó a Claudio con un gesto que asintió en señal de acuerdo. Luisa miró hacia la casa, donde sus hijos dormían, inocentes y vulnerables. Pensó en todo lo que Ricardo había hecho, en cómo había vivido con miedo por tanto tiempo. Y entonces pensó en los últimos meses en la hacienda con Bernardo, en la paz y la libertad que había experimentado, en el amor que estaba creciendo entre ellos. Voy a hacerlo, decidió finalmente, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. Voy a testificar, no solo por mí, sino por mis hijos. Quiero que crezcan en un mundo donde no necesiten temer a su propio padre. La comandante asintió, satisfecha. Gracias, señora Robles. Sé que no es una decisión fácil, pero es la correcta. Ella se levantó ajustándose el saco. Mantendremos vigilancia discreta en esta propiedad por ahora para garantizar su seguridad y sugiero que preparen sus declaraciones lo antes posible, Claudio. El abogado asintió, acompañando a la comandante hasta el auto. Cuando volvió encontró a Bernardo y Luisa abrazados en la terraza en un momento de intimidad y alivio compartido. La primera ronda fue nuestra, dijo Claudio sentándose a su lado. Pero la batalla aún no ha terminado. Ricardo tiene recursos, contactos. Necesitamos estar preparados para lo que venga después. Bernardo asintió, su brazo todavía protectoramente alrededor de Luisa. ¿Qué sugieres? Claudio se ajustó los lentes, pensativo. Podemos entrar con una solicitud formal de custodia exclusiva de los gemelos para Luisa. Con las acusaciones contra Ricardo, tenemos un caso fuerte. Pero él va a luchar, probablemente alegando que Luisa es mentalmente inestable, que huyó con los bebés poniéndolos en riesgo. Luisa sintió un escalofrío al pensar en las tácticas que Ricardo podría usar contra ella. Él va a intentar destruirme públicamente. Probablemente, concordó Claudio, pero tenemos algo que él no tiene, la verdad, y gente dispuesta a testificar a su favor. Él miró significativamente a Bernardo. Inclusive sobre qué tipo de madre eres, y el ambiente seguro y amoroso que proporcionaste a los bebés incluso en las circunstancias más difíciles. Un llanto proveniente del interior de la casa interrumpió la conversación. Luisa se levantó inmediatamente, pero Bernardo la detuvo con un toque gentil. «Déjame ir a mí», dijo él, dirigiéndose al cuarto donde los gemelos estaban. Claudio observó la interacción con interés. «Él realmente se preocupa por ustedes», comentó cuando Bernardo estaba fuera de alcance. Nunca vi a Bernardo así, ni siquiera en los tiempos en que estábamos en la universidad. Ana Lucía le trajo luz a su vida, y cuando ella se fue, pensé que aquella luz se había apagado para siempre. Pero ahora... Luisa sintió un rubor subir por su rostro. No planeamos esto. Sucedió naturalmente, casi sin que nos diéramos cuenta. Al principio era solo gratitud por la ayuda, luego amistad, y entonces... Claudio sonrió comprensivo. No necesitas explicar. Algunas de las mejores cosas de la vida son aquellas que no planeamos. Bernardo volvió con Sofía en brazos, la pequeña ya más tranquila con el suave balanceo que él hacía. Creo que solo quería un poco de atención, dijo él sonriendo al bebé que ahora lo miraba con ojos curiosos. Mateo todavía está durmiendo como una roca. Luisa observó la escena, sintiendo una ola de amor tan intensa que casi la dejó sin aliento. Así es como una familia debería ser, pensó, no basada en control y miedo, como con Ricardo, sino en cariño mutuo, respeto y protección. Aquella noche, después de que Claudio se retiró para preparar los documentos necesarios para el día siguiente, Bernardo y Luisa se sentaron en la terraza, observando las estrellas que ahora parecían brillar con una esperanza renovada. «Tengo miedo», confesó Luisa, su cabeza apoyada en su hombro. «No de lo que Ricardo pueda hacerme, sino de lo que todo esto puede hacerles a los bebés».
No quiero que crezcan en medio de una batalla. Bernardo le acarició el cabello, pensativo. Los niños son más resilientes de lo que imaginamos, y ellos te tendrán a ti. Nos tendrán a nosotros para protegerlos, para mostrarles lo que realmente importa en la vida. Él hizo una pausa, reuniendo valor. Luisa, cuando todo esto termine, cuando estemos libres de Ricardo y de las amenazas, ¿considerarías quedarte en la hacienda conmigo? La pregunta flotó entre ellos, llena de promesas y posibilidades. Luisa levantó el rostro para encararlo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Me estás pidiendo que seamos una familia de verdad? Bernardo asintió, su corazón acelerándose. Sí, una familia de verdad. Yo, tú, Sofía y Mateo. Y quien más venga en el futuro, si queremos. Luisa no respondió con palabras, sino que se levantó para besarlo, un beso que hablaba de esperanza, de amor y de un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía posible y brillante. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos para Bernardo y Luisa. La batalla legal contra Ricardo se intensificó, con él usando todos los recursos y contactos que aún le quedaban para intentar desacreditar a Luisa y recuperar el control sobre ella y los gemelos. Artículos tendenciosos aparecían en revistas de chismes, retratándola como una madre irresponsable que había secuestrado a sus propios hijos, mientras Ricardo era pintado como un empresario respetable y padre dedicado, injustamente alejado de sus herederos. Las mentiras esparcidas por Ricardo llegaron a tal punto que Luisa dudaba en salir en público, temiendo las miradas acusadoras de extraños que la reconocían de los periódicos. «No dejes que él gane de esa forma», decía Bernardo en las noches en que ella lloraba, exhausta de las calumnias constantes. «Es exactamente lo que él quiere, verte escondida, con miedo. Tenemos la verdad de nuestro lado, Luisa». Y así, incluso con el corazón pesado, ella continuaba, manteniendo la cabeza erguida en las raras ocasiones en que necesitaban ir a la ciudad, sosteniendo firmemente las manitas de los gemelos que crecían ajenos a la tormenta que los rodeaba. Claudio trabajaba incansablemente, refutando cada acusación con pruebas documentales, desmintiendo cada mentira con testigos confiables. La comandante Torres se convirtió en una aliada crucial, usando su posición para garantizar que el caso fuera tratado con la seriedad que merecía, sin ceder a las presiones políticas que Ricardo intentaba ejercer. Por cada golpe que Ricardo intentaba asestar, ellos tenían una respuesta más fuerte. Ex-empleados de la mansión de Ricardo surgieron, personas que habían presenciado su comportamiento controlador y abusivo con Luisa a lo largo de los años. Una exama de llaves reveló cómo él la había despedido por intentar ayudar a Luisa durante un episodio particularmente difícil. Un chofer contó cómo Ricardo frecuentemente la humillaba en público, controlando incluso lo que ella comía y vestía. Documentos fueron descubiertos revelando cómo él había intentado manipular el acceso de ella a su propia herencia, falsificando firmas y alterando cláusulas en contratos. «Se está desesperando», comentó Claudio durante una de sus visitas a la hacienda, hojeando un nuevo conjunto de documentos que había recibido. Las pruebas en su contra en la operación Caja de Pandora son abrumadoras y él lo sabe. Está intentando ganar tiempo o quizás negociar algún tipo de acuerdo usando a usted y a los niños como moneda de cambio. El caso de la operación Caja de Pandora avanzaba a pasos agigantados, revelando cada vez más detalles sobre la red de corrupción en la cual Ricardo estaba profundamente involucrado. Nombres de políticos influyentes, jueces corruptos y empresarios sin escrúpulos salieron a la luz, creando un escándalo que dominaba los titulares nacionales. Ricardo, que antes aparecía en columnas sociales y revistas de negocios, ahora estampaba la primera plana de los periódicos como uno de los principales sospechosos en uno de los mayores esquemas de corrupción jamás descubiertos en el país. Durante todo este periodo, que se extendió por largos 9 meses, Bernardo permaneció al lado de Luisa como una roca, inquebrantable en su apoyo y amor. En las noches en que ella despertaba sobresaltada,
Atormentada por pesadillas en las cuales Ricardo se llevaba a sus hijos, Bernardo estaba allí, abrazándola hasta que volvía a dormir. En los días en que ella se sentía sobrecargada por la presión del proceso y por la responsabilidad de mantener a los gemelos ajenos a todo aquello, él asumía los cuidados con los niños, inventando juegos y paseos por la hacienda que los mantenían entretenidos y felices. Los gemelos crecían saludables y risueños, desarrollándose cada día bajo la mirada atenta y amorosa de Bernardo y Luisa. Sofía, con sus ojos curiosos y expresivos, ya mostraba una personalidad fuerte y determinada, siempre queriendo explorar todo a su alrededor. Mateo, más calmado y observador, pasaba horas sentado en el regazo de Bernardo, escuchando atentamente mientras él explicaba sobre los animales de la hacienda o contaba historias inventadas sobre las nubes que pasaban en el cielo. La hacienda Flor de Campo también pasaba por transformaciones en ese periodo. Con la ayuda de Florentino y otros empleados leales, Bernardo implementaba mejoras que soñaba con hacer desde hacía años, pero para las cuales nunca había encontrado motivación suficiente. El sistema de irrigación fue modernizado, aumentando la productividad de las plantaciones. El corral fue ampliado, permitiendo la expansión del rebaño lechero. Una pequeña agroindustria fue construida para procesar y empacar quesos y dulces producidos en la hacienda, generando empleos para familias de la comunidad local y diversificando la fuente de ingresos de la propiedad. El jardín que Ana Lucía tanto había amado florecía nuevamente bajo los cuidados de Luisa, que encontraba paz y propósito trabajando con las plantas en las primeras horas de la mañana, cuando los bebés aún dormían. Rosas, jazmines y geranios coloreaban los parterres, mientras enredaderas cubrían graciosamente las cercas que delimitaban el área. La antigua bodega donde ella y los bebés habían buscado abrigo aquella noche de tormenta fue completamente reformada y transformada en un taller de arte. Allí, Luisa redescubrió su pasión por la pintura, creando obras que captaban la belleza y la serenidad de aquel pedazo de Jalisco que se había convertido en su hogar. Pintaba las montañas a lo lejos, los campos verdes, el atardecer sobre el lago artificial que Bernardo había construido para los patos salvajes que visitaban la propiedad. Pero sus obras más especiales eran los retratos de los gemelos y de Bernardo, capturando momentos preciosos del cotidiano. Mateo adormecido en la hamaca de la terraza, Sofía jugando con los cachorros nacidos en la hacienda, Bernardo contemplando el horizonte con su mirada serena y protectora. Fue en una tarde soleada de primavera, casi un año después de aquella noche fatídica, que la llamada de Claudio llegó. Luisa estaba en la terraza, observando a Bernardo, que jugaba con los gemelos en el jardín, ahora con casi 14 meses y dando sus primeros pasos titubeantes. Mateo se agarraba firmemente a las manos grandes y seguras de Bernardo, mientras Sofía, siempre más aventurera, ya se arriesgaba a dar algunos pasos sola, cayendo frecuentemente, pero levantándose con determinación renovada cada vez. Al contestar el teléfono y escuchar la voz animada de Claudio, el corazón de Luisa se disparó. «Se acabó, Luisa», dijo él, apenas conteniendo la emoción. Ricardo fue condenado. 15 años por fraude, corrupción, evasión fiscal y obstrucción de la justicia. La sentencia salió hace una hora. Luisa sintió las piernas flaquearan y se apoyó en la orilla de la terraza, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salírsele del pecho. Una mezcla de alivio, incredulidad y alegría la invadió, tan intensa que por un momento se quedó sin habla. «¿Estás ahí?», preguntó Claudio preocupado con el silencio. «Estoy», consiguió responder finalmente, su voz entrecortada por la emoción. «Es solo que, después de tanto tiempo luchando, es difícil creer que realmente se acabó». «Créelo», garantizó Claudio, y ella podía escuchar la sonrisa en su voz. «Estuve en el tribunal. Vi su cara cuando el juez leyó la sentencia. Él sabía que no tenía más salida, ningún contacto poderoso que pudiera salvarlo esta vez. ¿Y en cuanto a la custodia?», preguntó Luisa, su voz temblando ligeramente. Esa era la pregunta que realmente importaba, la que definiría el futuro de sus hijos.
El juez te concedió la custodia total, confirmó Claudio. Ricardo perdió todos los derechos parentales debido al comportamiento abusivo comprobado y a la condena criminal. Los gemelos son oficialmente solo tuyos, Luisa. Él ya no puede tocarlos. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Luisa, pero eran lágrimas de alivio y alegría. Durante meses había vivido con el miedo constante de que Ricardo pudiera, de alguna forma, usar su influencia para quitarle a sus hijos. Ahora finalmente, ese pesadilla llegaba a su fin. Gracias, Claudio, por todo. No sé cómo podré devolverte lo que hiciste por nosotros. Verlos felices y seguros es retribución suficiente, respondió él sinceramente. Además, este caso hizo maravillas para mi reputación. Estoy recibiendo propuestas de todos lados para representar a personas en situaciones similares. Parece que me he convertido en una especie de especialista en enfrentar a poderosos. Ambos rieron, la tensión de los últimos meses finalmente disipándose. Entonces, ¿cómo van a celebrar?, preguntó Claudio antes de colgar. No sé todavía, respondió Luisa, mirando a Bernardo y a los bebés en el jardín, sintiendo su corazón desbordar de amor. Pero tengo algunas ideas. Después de colgar, Luisa se quedó un momento parada, dejando que la realidad se asentara. Estaba libre, sus hijos estaban seguros. El pesadilla que había sido su vida con Ricardo finalmente había terminado, y un nuevo capítulo, repleto de posibilidades, se abría ante ella. Miró hacia el jardín, donde Bernardo ahora levantaba a Sofía en el aire, haciéndola reír con esa risa cristalina que era como música para sus oídos. Mateo gateaba alrededor de ellos, determinado a no quedarse atrás en el juego, su carita redonda iluminada por una sonrisa contagiosa. «Bernardo», llamó ella, bajando los escalones de la terraza apresuradamente, sintiendo una urgencia casi física de compartir la noticia, de estar cerca de él y de los niños en ese momento de alegría pura. Él se giró para encararla, notando inmediatamente las lágrimas en su rostro. Su expresión cambió a preocupación, y él rápidamente colocó a Sofía en el suelo al lado del hermano. «¿Qué pasó?», preguntó caminando en su dirección, los ojos atentos buscando señales de angustia o dolor en su rostro. «Era Claudio», dijo ella, una sonrisa iluminando su rostro mojado de lágrimas. «Ricardo fue condenado y perdió todos los derechos sobre los gemelos. Se acabó, Bernardo. Realmente se acabó». Por un momento él se quedó inmóvil, procesando la información que había esperado y temido en partes iguales durante tantos meses. Entonces, una sonrisa enorme se abrió en su rostro, iluminando sus ojos de una manera que Luisa rara vez había visto, incluso en los momentos más felices que habían compartido. Él la envolvió en un abrazo apretado, levantándola del suelo y girándola en el aire, su risa profunda y sincera resonando por el jardín. Luisa rió también, agarrándose a sus hombros, sintiendo una alegría tan pura y completa que apenas conseguía contener. Era como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros, permitiendo que finalmente respirara libremente, que viviera plenamente. Cuando él la colocó de nuevo en el suelo, la besó profundamente, sin importarle que los empleados de la hacienda pudieran ver, sin importarle nada más allá del hecho de que el futuro que habían soñado estaba finalmente a su alcance. Los gemelos, atraídos por la conmoción, gatearon hasta ellos, agarrándose a las piernas de ambos y balbuceando alegremente, como si comprendieran a su manera inocente la importancia de aquel momento. Bernardo se agachó, tomando a Mateo en un brazo y a Sofía en el otro, mientras Luisa los envolvía a todos en un abrazo familiar que parecía contener todo el amor del mundo. Esa noche, la hacienda Flor de Campo fue testigo de una pequeña pero significativa celebración. Una fogata fue encendida en el patio y los empleados más cercanos fueron invitados a unirse a la familia para una carne asada sencilla pero especial. Florentino trajo su guitarra y llenó la noche con canciones rancheras que hablaban de amor, libertad y nuevos comienzos. Doña Carmen, la cocinera de la hacienda, preparó un pan de elote con coco que era su especialidad, decorado con flores frescas del jardín.
Mientras los niños dormían plácidamente en la casa, vigilados por una de las empleadas, los adultos celebraban bajo las estrellas, agradeciendo el fin de una batalla difícil y brindando por el futuro lleno de promesas que se abría ante ellos. Cuando todos se retiraron y el silencio volvió a reinar en la propiedad, Bernardo y Luisa se sentaron en la terraza, como habían hecho tantas veces en el último año, observando el cielo estrellado de Jalisco. Una botella de vino abierta entre ellos celebraba el fin de un capítulo difícil y el inicio de algo nuevo y prometedor. «Estuve pensando», dijo Bernardo, girando el vino en su copa pensativamente, la luz de la luna reflejando en el líquido oscuro. «Ahora que todo esto ha terminado, ¿qué tal si oficializamos las cosas?» Luisa lo miró con curiosidad, sus ojos aún brillantes por la alegría del día. «¿Qué quieres decir?» Bernardo colocó la copa sobre la mesa y se volvió completamente hacia ella, tomándole las manos. Había algo en su mirada, una mezcla de amor, determinación y una pizca de nerviosismo que hizo el corazón de Luisa acelerar. «Luisa Robles, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? De construir juntos, oficialmente, la familia que ya somos en el corazón?» La pregunta flotó entre ellos, cargada de significado y emoción. Luisa sintió las lágrimas volver, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad, de una alegría tan plena y perfecta que parecía casi irreal después de todo lo que habían pasado. «Sí», respondió sin vacilación, su corazón desbordando de amor. «1000 veces sí, Bernardo Solís». El beso que selló aquel momento fue dulce y cargado de promesas, de sueños compartidos y de un amor que había nacido en las circunstancias más improbables, pero que se había probado más fuerte que cualquier adversidad. 3 meses después, la hacienda Flor de Campo fue el escenario de la boda más comentada de la región. No por la opulencia o la extravagancia, sino por la simplicidad genuina y por la historia de amor que representaba. El antiguo granero fue transformado en un salón de fiestas rústico pero elegante, decorado con flores del campo recogidas en la propia hacienda y luces suaves que creaban una atmósfera mágica. Vecinos y amigos ayudaron en los preparativos, transformando el evento en una verdadera celebración comunitaria. Luisa usaba un vestido sencillo pero deslumbrante, que resaltaba su belleza natural y el brillo de felicidad en sus ojos. Había elegido un modelo de encaje delicado, inspirado en la vestimenta tradicional jalisciense, con detalles artesanales que homenajeaban la cultura local que había aprendido a amar. Su cabello estaba adornado con flores frescas del jardín, y sus pies, descalzos, tocaban la tierra de la hacienda que se había convertido en su hogar verdadero. Bernardo la esperaba bajo un arco de flores, sus ojos nunca dejándolos de ella mientras caminaba en su dirección. Vestía un traje sencillo, pero elegante, y su rostro reflejaba una felicidad tan genuina y completa que emocionaba a todos los presentes. A su lado estaba Claudio como padrino, orgulloso y emocionado por presenciar la unión que había ayudado a hacer posible. Los gemelos, ahora con casi 17 meses, participaron de la ceremonia a su manera. Sofía como niña de las flores improvisada, cargando una canastita de pétalos que más esparcía en sí misma que en el camino, y Mateo como paje, sosteniendo los anillos con la ayuda atenta de Florentino. Los niños estaban adorables en sus ropitas a juego, y sus sonrisas y travesuras inocentes arrancaban suspiros y sonrisas de los invitados. La comandante Torres estaba entre los invitados, así como varios habitantes del pueblo cercano y amigos que Bernardo y Luisa habían hecho durante su jornada juntos. La ceremonia fue sencilla y emocionante, celebrando no solo la unión de 2 personas, sino la formación oficial de una familia que había encontrado su camino a través de desafíos y adversidades. Cuando el celebrante los declaró marido y mujer, el aplauso que siguió no era solo por la unión oficial de 2 personas que se amaban, sino por la victoria del amor sobre el miedo, de la verdad sobre la manipulación, de la familia construida con cariño sobre aquella impuesta por el control. La fiesta que siguió duró hasta el amanecer, con música, baile e historias compartidas. El buffet,
Preparado con ingredientes de la propia hacienda y de las propiedades vecinas, ofrecía lo mejor de la cocina jalisciense: quesos frescos, birria, carne en su jugo, dulces de leche y frutas de temporada. El pastel, una obra de arte creada por doña Carmen, estaba decorado con flores comestibles y representaba en sus capas las diferentes fases de la historia de Bernardo y Luisa: el encuentro inesperado, los desafíos superados, la familia formada, el futuro prometedor. Cuando finalmente los últimos invitados se retiraron, Bernardo y Luisa se encontraron nuevamente en la terraza, observando el sol nacer sobre la propiedad que ahora era oficialmente el hogar de su familia. El cielo se pintaba de tonos de rosa y naranja, anunciando un nuevo día, simbolizando el inicio de una nueva fase en sus vidas. ¿Feliz?, preguntó él, abrazándola por detrás y apoyando la barbilla en su hombro, su cuerpo fuerte y protector envolviéndola como un capullo. «Más de lo que jamás imaginé que podría ser», respondió ella, acurrucándose contra él, sintiendo el calor reconfortante de su cuerpo, la solidez de su presencia. «¿Y tú?» «Completo», dijo él simplemente, besándole el cuello suavemente. Como si una parte de mí que ni sabía que estaba faltando hubiera finalmente encontrado su lugar. Luisa se giró en sus brazos, enfrentándolo con una sonrisa misteriosa que inmediatamente capturó la atención de Bernardo. Había algo en sus ojos, un brillo especial que él no conseguía descifrar completamente. «¿Y si esa familia creciera un poco más?», preguntó ella, su tono suave pero lleno de significado. Bernardo la miró sin entender por un momento, hasta que la comprensión iluminó su rostro como el sol naciente. «¿Estás...?» Luisa asintió, sus ojos brillando de emoción contenida. «Lo descubrí hace algunos días. Quería estar segura antes de contarte. Estamos esperando otro bebé, Bernardo». La alegría que invadió el rostro de él era algo que Luisa sabía que recordaría para siempre. Era una expresión de puro éxtasis, de gratitud al universo, de amor infinito. Bernardo la abrazó con cuidado, como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo, y quizás para él realmente lo fuera. «Gracias», susurró él contra sus cabellos, la voz entrecortada de emoción. «Por darme una familia, por traer vida de vuelta a esta hacienda, a mí». Luisa levantó el rostro para mirarlo a los ojos, encontrando en ellos el reflejo del propio amor. «Somos nosotros quienes debemos agradecerte a ti, Bernardo, por acogernos aquella noche de tormenta, por arriesgarlo todo para protegernos, por amarnos incondicionalmente». Ellos permanecieron abrazados, observando el sol levantarse completamente sobre la hacienda, bañando todo en una luz dorada que parecía una bendición sobre el nuevo día, sobre la nueva vida que crecía dentro de Luisa, sobre la familia que habían formado contra todas las probabilidades. 6 meses después, la hacienda Flor de Campo fue testigo del nacimiento de Laura, una niña de mejillas rosadas y ojos atentos que llegó al mundo en una noche tranquila de otoño, rodeada por el amor de su familia. Diferente del nacimiento tumultuoso de los gemelos, Laura vino al mundo en paz, en un cuarto de la propia hacienda, asistida por una partera experimentada de la región y con Bernardo sosteniendo firmemente la mano de Luisa durante todo el proceso. Los años pasaron y la familia floreció junto con la hacienda. Los gemelos crecieron fuertes y saludables, cada uno desarrollando su propia personalidad. Sofía, creativa y determinada como la madre, mostraba un talento natural para las artes. Mateo, observador y pensativo como el padre, era fascinado por la naturaleza y por los animales de la hacienda. Laura, la más pequeña, combinaba rasgos de ambos padres, con la determinación de Luisa y la gentileza de Bernardo, siempre lista para una nueva aventura. En una tarde tranquila, casi 5 años después de aquella noche fatídica que había cambiado todo, Bernardo encontró a Luisa en el taller, trabajando en un nuevo lienzo. Mientras observaban a los niños jugando en el huerto, bajo la mirada atenta de Florentino, Bernardo y Luisa reflexionaron sobre su jornada, sobre cómo una tormenta había traído no destrucción, sino un nuevo comienzo, un nuevo camino.
un nuevo hogar. La hacienda Flor de Campo, antes un lugar marcado por la soledad y por las memorias de lo que podría haber sido, ahora pulsaba con vida, amor y posibilidades. Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de Jalisco con tonos de naranja y rosa, Bernardo y Luisa sabían, con una certeza que venía del fondo de sus almas, que a veces son las tormentas más intensas las que nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Querida audiencia, esperamos que la historia de Bernardo y Luisa haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje de emociones, preparamos una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia de amor nacida en medio de la tormenta los emocionó, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y la fuerza del amor verdadero. ¿Cuál fue el momento que más los emocionó en esta jornada? ¿La llegada inesperada de Luisa con los gemelos? ¿El enfrentamiento con Ricardo? ¿O quizás el final feliz en la hacienda? Compartan con nosotros en los comentarios. Estamos ansiosos por leer sus impresiones y sugerencias para futuras historias.